Rumor en Internet. El príncipe del círculo de élite de Pekín, Luis, finalmente se cansó de la sordita. En una conferencia de prensa, anunció su compromiso con la señorita Selena, heredera de una poderosa familia. Me quité el audífono y lo miré desde la distancia, a través de la multitud. Luego, sin dudar, me di la vuelta y me fui, bajo la mirada de todos. El siempre frío y sereno príncipe perdió completamente el control. Capítulo 1. 7 días después de mi ruptura con Luis, la noticia de su compromiso ya inundaba todo Internet. Luis había invertido millones para producir 2 millones de álbumes, para Selena, quien ni siquiera era música profesional, provocando un gran revuelo en la industria. Durante días, los titulares repetían la misma historia. El príncipe de Pekín gasta una fortuna por amor, solo para conquistar una sonrisa de la bella heredera. Y pronto, las fotos perfectas de ambos llenaron todos los portales. Para todos, ellos eran la pareja ideal. El cielo los había hecho el uno para el otro. Tomé mi teléfono. Nuestra última conversación seguía allí, detenida 2 días atrás. Me voy a comprometer con Selena. Emma, tú no eres la única que podría querer. Si tú no lo aceptas, hay muchas que sí. Un dolor punzante me atravesó el pecho. Me llevé una mano al corazón, justo cuando varias mujeres entraban riendo al lugar. Así que el príncipe por fin abrió los ojos. En serio, nunca entendí por qué salía con una sordita en vez de una mujer como Selena. No eran del mismo mundo. Eso jamás iba a terminar bien. Emma fue demasiado ingenua. ¿Ingenua? Más bien calculadora. Seguro pensó que podía convertirse en la señora de la familia. Y al final, la botaron. ¡Qué vergüenza! A ver cómo piensa volver a levantar la cabeza. Sus burlas no cesaron al verme. Al contrario, se intensificaron. Como un río desbordado buscando salida. Capítulo 2. A los ojos de todos, ni siquiera tenía el derecho de que mi nombre apareciera junto al de Luis. Él era el joven heredero más reconocido de toda la élite de Pekín, mientras que yo no era más que una música independiente sin demasiada fama. Desde que nacimos, nuestros mundos nunca estuvieron en el mismo nivel. Todos creían que Luis solo estaba conmigo por un capricho pasajero. Después de probar los manjares más exquisitos, de vez en cuando también querría algo de comida sencilla. Pero, paradójicamente, Luis me trataba con una amabilidad sorprendente. Fue él quien me persiguió primero. Sabía que me apasionaba la música. El primer día que estuvimos juntos, alquiló todas las pantallas gigantes de la ciudad para reproducir en bucle mis canciones originales. Y al mismo tiempo, anunció públicamente nuestra relación en Weibo, bajo las luces de neón. Sus rasgos elegantes irradiaban una arrogancia que no admitía rechazo. Al día siguiente, mi nombre ya estaba en las tendencias, por el simple hecho de estar asociado al de Luis. Aquellas canciones mías que apenas habían alcanzado a un centenar de oyentes superaron las 10.000 reseñas en una sola noche. Los rumores se extendieron como fuego. Decían que le había echado un hechizo a Luis, pero él, como si no oyera nada, me presentó a todos sus amigos. En un reservado privado, lo observé chocar los puños con hombres y mujeres vestidos con ropa de diseñador, riendo a carcajadas. Hablaban de cosas que yo no entendía, de proyectos multimillonarios, de vinos cuyo precio superaba todo lo que yo podría ganar en mi vida. Yo no comprendía nada, así que solo me senté en silencio, sosteniendo una taza de té. Una mujer guapa, con tacones altos, se levantó. Reía con la mano sobre la boca mientras se dirigía hacia un lado. Tal vez fue sin querer. Un segundo después, una mano me empujó en silencio y caí al suelo. El audífono que colgaba de mi oreja se desprendió con el golpe, y mi mundo se sumió en un silencio absoluto. El miedo, desconocido y sofocante, me envolvió por completo. Pálida, sin un ápice de dignidad, empecé a buscar a tientas en el suelo. Luis bajó la cabeza y me preguntó, ¿qué te pasa? Su rostro, bajo las luces del reservado, se iluminaba y se oscurecía intermitentemente. Solo podía ver cómo sus labios se abrían y cerraban, hasta que la oscuridad volvió a cubrirlos. Finalmente, se dio cuenta de que algo no estaba bien, o mejor dicho, todos en la sala notaron mi diferencia. Se giraron hacia Luis y se tocaron las orejas. Justo entonces, un haz de luz cruzó el rostro de uno de ellos, y pude leer claramente el movimiento de sus labios. ¿Estás loco? ¿Sales con una sorda? En ese instante, una oleada indescriptible de vergüenza y desesperación me devoró por completo, como una bestia desatada. Capítulo 3. Esa fue la primera vez que comprendí con tanta claridad la distancia que existía entre Luis y yo. Cada minuto y cada segundo a su lado estaban llenos de palabras que cortaban como cuchillas. ¿De verdad eres sorda? ¿Una sordita componiendo canciones? Seguro que Luis las escribió. Una mujer debería saber cuál es su lugar. Sin Luis, Emma, no eres nada. Las voces de duda me rodeaban, sofocantes como un torbellino. Empecé a pensar en romper con él. Tal vez lo notó, porque antes de que pudiera decir nada, el siempre sereno Luis tenía los ojos rojos. En el asiento trasero del coche, me abrazó con fuerza. Besó mi oreja una y otra vez, repitiendo, Emma, no te enfades. Sí, no terminemos. Para mí, no tienes ningún defecto. Eres perfecta. Desde aquel día,
Luis nunca volvió a llevarme a sus reuniones, quizás para tranquilizarme. O tal vez para aliviar su propia culpa. Pero, ¿cómo podría una chica joven y enamorada resistirse a esa pasión ardiente? Tal vez era la edad. Tal vez la ceguera del amor. Yo creí, con toda ingenuidad, que nuestro amor podía superar cualquier obstáculo. Y por un tiempo, las cosas parecieron mejorar. Hasta que, por fin, gracias a mi propio esfuerzo, recibí una invitación para un programa musical de renombre. Estaba emocionada por contarle la buena noticia. Pero lo que escuché fue su conversación con sus amigos. Luis, no tienes que llegar tan lejos con Emma solo para molestar a tu madre. La señora ya está bastante enfadada. Al final te casarás con Selena. No te metas demasiado en el papel. Hazme caso, hermano. Suelta a la sordita antes de que sea tarde. El silencio se prolongó, tanto que creí que tal vez lo había imaginado todo. Entonces, a través de la rendija de la puerta, escuché su voz, grave y distante. Emma es obediente. Solo estamos saliendo. No me voy a casar con ella. Capítulo 4. Pensándolo bien. Luis nunca deseó realmente un para siempre o una pareja para toda la vida. Lo único que le faltaba era un pajarito dócil que lo entretuviera sin causar problemas. Me miré al espejo, a ese rostro sin expresión. No sé desde cuándo, pero la chispa que solía tener fue desapareciendo poco a poco de mi cuerpo. Cada día vivía más como un cadáver andante. Me apliqué el labial con cuidado. Apenas llegué a la puerta, un asistente del programa vino corriendo, sin aliento, y me detuvo con expresión incómoda. Señorita, lo siento mucho, pero quizá no podamos dejarla subir al escenario, dijo con dificultad. Me quedé paralizada. El asistente parecía joven, y al haber sido notificado de un cambio de último minuto, se sentía mal. Con tono cauteloso, añadió, señorita, hay cosas que el equipo del programa no puede decidir, y usted no necesita enfrentarse con alguien tan poderoso. Quería seguir hablando. Pero justo en ese momento, dos figuras entraron caminando del brazo. La multitud, que hasta entonces estaba dispersa, se abalanzó como si fuera una colmena. Seguí el alboroto con la mirada. El hombre era alto, de piernas largas. Sus ojos fríos pero intensos se alzaron con pereza, y con solo esa mirada, ya resultaba excesivamente atractivo. No evitó mi mirada, al contrario, se cruzó con la mía con naturalidad. Mis ojos bajaron desde su rostro gélido hasta la delicada mano blanca que lo sostenía con fuerza por el brazo. La mujer a su lado, hermosa y radiante, sonreía con dulzura mientras se pegaba aún más al cuerpo de Luis. Al verme, apretó su agarre con más fuerza. A propósito, frente a mí, en ese instante, todo encajó. Luis sabía mejor que nadie cuánto amaba este programa de música. Sabía que era mi sueño desde niña llevar mi música a un verdadero escenario. Para superar mi miedo, ensayé día tras día. Entre cientos de audiciones, logré destacar. Mi habitación estaba llena de partituras arrugadas tiradas por todas partes. Varias veces desperté en plena madrugada, solo por querer hacerlo perfecto. Y ahora, con solo unas palabras de él, me reemplazaron sin más. En ese momento, separados por una multitud, por una brecha imposible de volver a cruzar. Él se acercó paso a paso, esbozó una sonrisa, pero sus palabras fueron como una espada helada que me atravesó el pecho. Te lo dije, Emma, si tú no lo quieres, hay otros que sí. Luis, él sabía perfectamente cómo destruirme. No hay nada más cruel que destrozar el sueño de una persona. En ese momento, todos los años de represión explotaron sin control, entre los gritos sorprendidos de los presentes. Mi bofetada le cruzó con fuerza la cara a Luis. Alguna vez, traté a ese hombre como un tesoro, como una luz que iluminaba mi vida, pero en ese instante, con el corazón muerto, solo pude mirarlo con calma mientras él me observaba con incredulidad. ¿Así que eso te da derecho a pisotear el esfuerzo de los demás? Luis, dije con una voz serena, vacía. Me das asco. Capítulo 5. Al darme la vuelta para irme, la voz dulce y preocupada de Selena no dejaba de colarse en mis oídos. Podía sentir la mirada de Luis clavada como un halcón en mi espalda. Atravesando la multitud, ¿desde cuando el príncipe mimado del círculo de élite había sido tratado así por alguien? Cada centímetro de piel en mi espalda ardía como si estuviera en llamas. Aceleré el paso, sin atreverme a mirar atrás. Al llegar a la puerta del salón, noté que el cielo ya se había cubierto de lluvia. La noche oscura ocultaba el brillo blanco del día. Mi teléfono volvió a vibrar. Era mi padre, con la lengua trabada por el alcohol y la mente nublada. Pero aún así no se olvidaba de gritarme con severidad. Maldita sordita. Dime cómo demonios el príncipe iba a casarse con otra. Con tanto esfuerzo atrapaste a un tipo rico y lo dejas escapar. Dime, ¿para qué sirves tú? ¿Qué eres capaz de hacer bien? ¿Para qué sirvo yo? En medio de la confusión, miré al horizonte sin expresión. Y solo con una respiración profunda pude contener las lágrimas que estaban a punto de caer. Del otro lado del teléfono, él seguía parloteando sin cesar. Tu madre se fue por tu culpa. Luis ya no te quiere. Y encima estás discapacitada. ¿Cómo es que tuve una hija tan maldita como tú? Al oír eso, no pude evitar esbozar una sonrisa amarga. Papá,
Si no me hubieras abofeteado aquella vez, ¿de verdad cree que habría quedado sorda? Colgué el teléfono sin dudar. Las llamadas seguían llegando una tras otra, pero ya no contesté. Me limpié el rostro con el antebrazo. Nadie puede soportar ver cómo su esfuerzo se esfuma en un segundo, pero yo era demasiado insignificante. Lo único que podía hacer ahora no era lamentarme, sino volver a empezar. Seguramente en el futuro, Luis me atacaría aún más. No podía dejar que cada vez afectara mi estado de ánimo. Pensándolo bien, contacté a un estudio que me había invitado varias veces y que yo siempre rechazaba. Apenas hablamos unas palabras. Me dijeron que todavía estaban dispuestos a comprar a buen precio los derechos de autor de varias de mis composiciones inéditas. Solo debía aceptar, y podríamos firmar el contrato de inmediato. Me sentía algo insegura. Después de todo, fue precisamente por lo directo que eran que antes los había rechazado varias veces. Al fin y al cabo, yo no era una artista de renombre. ¿Qué estudio estaría dispuesto a pagar tanto por las partituras de una desconocida? Pero esta vez, al hacer la pregunta, me respondieron solo con 2 frases. Todo el mundo merece la oportunidad de brillar, y más aún usted, que siempre ha sido una joya sin pulir, por alguna razón. Esas palabras me resultaron extrañamente familiares. Capítulo 6. Acordamos firmar el contrato el sábado. El lugar, una cafetería privada. Cuando llegué, la amplia cafetería estaba completamente vacía. El dueño, sin decir palabra, me preparó una taza de mi americano favorito. Di un sorbo y saqué el móvil. El programa musical en el que Selena me había sustituido se había emitido la noche anterior. Supuse que Luis había movido algunos hilos para aprovechar la polémica en internet y que el equipo del programa lo había acelerado. Selena aprovechó la oportunidad para lanzar su nueva canción, Florecer. Mientras cantaba, su mirada estaba llena de ternura dirigida a Luis, que estaba sentado entre el público. El director, muy avispado, enfocó de inmediato el rostro extraordinariamente atractivo de Luis, al final de la presentación, sincronizándolo perfectamente con la última línea de la canción. Selena aprovechó para confesarle su amor a Luis sin ocultarlo. Eres un rayo de luz. Conocerte me da miedo, porque temo tener que abandonar el escenario en silencio. Cuando terminó la canción, con tal de aumentar el revuelo, la producción incluso usó una imagen de los dos juntos como portada del episodio. Internet estalló, apenas media hora después de la emisión. Hashtags sobre Selena inundaron las tendencias. Almohadilla Selena genia. Almohadilla Selena y Luis. Almohadilla Selena florecer. Solo yo estaba allí, con el rostro pálido, al escuchar esa canción, porque esa canción la escribí yo hace 2 años. Cada palabra escondía el amor inconfesable que sentía por Luis. Nunca fui buena expresándome con palabras. Solo a través de la música podía revelar mis sentimientos. Pensaba regalársela a Luis por su cumpleaños, pero entonces él estaba ocupado con asuntos familiares. Cuando por fin volvimos a vernos, ya había pasado un mes. Al final, nunca llegué a entregarle la canción. La dejé olvidada en el rincón más profundo de un cajón. Luis siempre decía que era obstinada, que no me gustaba decir, te quiero, en voz alta. Después pensé que, si algún día lograba subir a un verdadero escenario con mi música, sacaría esa canción y se la regalaría delante de todos. Así que, Luis no solo robó mi canción, se la dio a Selena. Usó mi amor como sacrificio para avivar su romance con ella. Al final del programa, cuando el presentador le preguntó a Selena sobre la inspiración detrás de la canción, ella sonrió con timidez y echó una mirada cautelosa a Luis, que seguía en silencio. Ay, ¿de verdad hace falta preguntar eso? Entre las risas de los invitados, los comentarios no paraban de llover. Selena escribió toda esa letra con su amor por Luis. Hacen una pareja perfecta. ¡Qué emoción! ¿De dónde salió nuestra Selena? Es una genia. Mira esta línea. Una sinfonía de ondas sonrientes en el lago de mi corazón. Es simplemente hermosa. ¡Qué talento! Visto así, ¿quién demonios es Emma? Todo el día promocionando su sordera, a saber si es real o fingida. La gente sin talento siempre usa estas cosas para llamar la atención. Las palabras crueles devoran sin dejar ni los huesos. Me quedé mirando los comentarios sin parpadear, aturdida. Una mano de dedos largos me quitó el móvil sin dudarlo y lo dejó boca abajo sobre la mesa. Alcé la vista de forma instintiva. A diferencia del porte reservado de Luis, el hombre frente a mí irradiaba carisma desenfrenado. Sus cejas eran afiladas y ligeramente arqueadas, los ojos alargados. Y bajo uno de ellos, un lunar negro que le daba un aire indomable y audaz. Era Eisen, el nuevo actor revelación del año, al notar que lo miraba con los ojos enrojecidos. Una sombra de disgusto cruzó por su rostro. ¿Cuántos años han pasado? ¿Cómo es que nuestra pequeña genia ha acabado así? Capítulo 7. Sus palabras me dejaron aturdida por un momento. Eisen y yo nos conocíamos desde la época de estudiantes. Alguna vez prometimos formar una banda solo para nosotros. Más tarde, después del accidente que afectó mi audición, él se fue al extranjero por motivos familiares. La siguiente vez que lo vi fue a través de la pantalla de un televisor, lejana e inalcanzable. Como seguía sin responderle, suspiró y se sentó frente a mí.
Eres incluso más difícil de contactar que algunos directores famosos. No hay forma de que entre nada. Verte en persona se siente más difícil que alcanzar las estrellas. En realidad, Isen había intentado contactarme con su nombre real. Quería colaborar conmigo en la grabación de un video musical, pero en ese momento, yo acababa de tener otra discusión con Luis. Por entonces, todo eran obstáculos. Una chica que conocí en una audición me presentó a un director de cine. Ambas pasamos la prueba para la canción principal. Justo cuando me sentía emocionada, el director colocó descaradamente su mano sobre mi pierna. Dijo que la decisión final dependería de nuestra actuación. La chica y yo nos miramos. Mi rostro se puso pálido. Cuando el director intentó besarme, grité y lo empujé de la silla. Cuando volví en mí, mi mejilla ya ardía. Me había abofeteado tan fuerte que veía estrellas. El hombre de mediana edad y barriga prominente me miraba con furia. Una sordita que quiere cantar y componer. Lo único decente que tienes es la cara. Y aún así te quise. Deberías estar agradecida. Se besó con la otra chica justo delante de mí. Agotada, salí del salón. Una figura alta estaba apoyada contra la pared, con los brazos cruzados, hablando por teléfono. En cuanto me vio, colgó y se apresuró hacia mí. Era como si siempre supiera dónde encontrarme. Parecía querer sacar algo del bolsillo para dármelo, pero al ver el moretón en la comisura de mis labios, Luis se detuvo y retiró la mano. Su rostro se volvió completamente oscuro, como un demonio salido del infierno. No dijo ni una palabra. Intenté forzar una sonrisa y decirle que estaba bien, pero ni siquiera me miró. Me llevó a casa. Luego se sentó solo toda la noche en el salón a oscuras. A la mañana siguiente, el suelo estaba cubierto de cristales rotos y colillas de cigarro. Me tomó de la muñeca con tanta fuerza que me dolía. Su voz era ronca y distante. Emma, yo tengo poder, excepto la música. Puedo allanarte cualquier camino que desees. Por favor, prométeme que dejarás la música. El rostro de Luis seguía tan sereno como siempre, pero su voz temblaba claramente en mis oídos. Aquella vez, discutimos como nunca antes. Él quería que renunciara a las oportunidades que tanto me costó conseguir, que abandonara el sueño que siempre perseguí, porque para él, nada de eso tenía valor. Desesperada, le grité, Luis, tú no me entiendes en absoluto. ¿No te entiendo?, respondió, sorprendido al principio, pero enseguida soltó una risa amarga. Emma, ¿por ti misma? ¿De verdad crees que puedes llegar a algo? ¿Sabes por lo que aún vas a pasar? Eres una persona con defectos. ¿Con qué cara piensas competir con los demás? Si no fuera porque instalé un software de rastreo en tu móvil, si no te hubiera estado protegiendo, ¿has contado cuántas cosas repugnantes como la de ayer ya te han pasado? Te crees más importante de lo que eres. Luis dio un portazo y se marchó. Y yo, por esas palabras cargadas de furia, no pude volver a ser la misma en mucho tiempo. Quería decirle, el motivo por el que me esforzaba tanto no era solo por amor a la música, también tenía mi egoísmo. Quería convertirme en alguien digna de estar a tu lado. No quería que cada cosa que hiciera estuviera marcada por tu nombre. Pensándolo bien, quizá desde ese preciso momento, la grieta entre nosotros se volvió irreparable. Después, aunque hicimos las paces, era como si hubiéramos llegado a un acuerdo extraño. Cada audición o propuesta que recibía pasaba primero por su filtro, y él prometió no volver a intervenir en mi sueño musical. Pero cuando una balanza pierde el equilibrio, ¿cómo puede no tambalearse? Capítulo 8. Mi expresión se volvió seria. Mientras seguía pensando, Isen fue el primero en extenderme el contrato. Trabaja conmigo, Emma. Puedo ayudarte a recuperar esa canción de manos de Selena. Me despejé de inmediato, pero esa canción nunca se la había mostrado a nadie. Supuse que Isen solo estaba bromeando. ¿Cómo sabes que esa canción es mía? Abrí el contrato y pregunté con indiferencia. Isen siempre hablaba con un aire desenfadado. En internet, todos lo llamaban el actor más atípico de los últimos años, pero él siempre había sido así desde nuestra época de estudiantes. Él y yo éramos diferentes. Él jamás intentó cambiar quién era. Lo que más solía decir era, los defectos no siempre son defectos reales. Solo vivo de una manera distinta a lo que la sociedad espera. Y ahora, esa fe tan directa salió de su boca sin filtros. Emma, ¿sabes? Cada persona que compone canciones tiene sus propias manías. Algunos agregan un ritmo en los cambios de tono. Otros meten un gancho al final. Es como la caligrafía. Te conozco demasiado bien. La melodía y la letra de esa canción tienen tu sello por todas partes. Emma, eres la persona con más talento musical que he conocido. No quiero que ciertos individuos te sigan atando. Una vez me dijiste que tu mayor sueño era llevar tu música al escenario. Pues bien, yo ya cumplí mi sueño. ¿Y tú? Creo que ya es hora de que cumplas el tuyo también. Capítulo 9. Impulsada por Isen. Busqué en la computadora el archivo de respaldo de Florecer, pero el manuscrito original, escrito a mano, seguía perdido. Aún así, Isen simplemente dijo, no pasa nada. Me pidió que sacara todas las canciones que había escrito en los últimos 2 años. Luego me recomendó para audicionar en un nuevo programa de competencia musical llamado La Estrella Amateur de Hoy. Quise decir algo, pero él me interrumpió. No hablé con el director. Solo te conseguí una oportunidad para audicionar. Si pasas o no, depende totalmente de ti.
Por supuesto, confío en tu talento. Cada vez que hablaba, los ojos encantadores de Isen se clavaban directamente en los míos. En sus cejas y comisuras no ocultaba su confianza en mí, lo cual solo aumentó mi seguridad. Le di las gracias sinceramente. Mientras esperaba los resultados de la audición, tenía el corazón en la garganta, cuando escuché que anunciaban mi nombre y lo vi aparecer en la gran pantalla. Ya no pude contenerme y me puse de pie. Al salir de la sala de audiciones, el aire me pareció más fresco que nunca. Inhalé profundamente, y me topé de frente con alguien. Selena se quitó las gafas de sol. Me miró de arriba a abajo, con los labios torcidos hacia abajo, sin molestarse en fingir una sonrisa. ¿Un programa tan desconocido como este y aún así tienes que venir a audicionar en persona? Luis apenas se asomó, y el director corrió enseguida a rogarme que participara. Todavía estoy pensando si decir que sí. Yo solo la miré con calma, sin mostrar la más mínima expresión en el rostro. Al ver que no lograba provocarme, Selena pareció algo decepcionada. Alzó la barbilla y volvió a colocarse las gafas en el puente de la nariz. Parece que tendré que hablar seriamente con el director. Hay gente que no está a mi nivel como para estar en el mismo programa que yo. Esta mujer era la definición misma de arrogancia. Pero yo no estaba enojada. Ni siquiera tenía intención de enojarme. Pensándolo bien, simplemente negué con la cabeza y dije, la verdad, yo tampoco quiero estar en el mismo programa que una plagiadora. Alguien sin talento real, que solo sabe ocultar su incompetencia copiando. Perdió la competitividad hace tiempo. No sé qué parte de mis palabras la tocó, pero Selena se dio vuelta de inmediato. Movió los labios y me apuntó con el dedo mientras gritaba con rabia. Emma, no me calumnies, te lo advierto. Una sorda componiendo canciones. ¿Quién crees que va a creerte eso? Una persona discapacitada debería tener conciencia de su limitación. Ni sueñes con subir a un escenario con esa porquería de música. No te lo mereces. La dejé gritar todo lo que quiso. Por primera vez, me alegré de llevar audífonos. Me los quité sin más, sin ganas de seguir discutiendo con alguien al borde del colapso, y me marché de ese lugar lleno de toxicidad sin mirar atrás. Capítulo 10. Al doblar la esquina, me di cuenta de que había alguien allí. Isen estaba apoyado contra la pared, moviendo ligeramente la cabeza con los auriculares puestos, completamente inmerso en su mundo. Al notar que una sombra bloqueaba la luz, abrió lentamente los ojos. Bajo la luz del sol, sus ojos color ámbar se clavaron en mí con firmeza. Pasaste. No fue una pregunta, fue una afirmación. Asentí con la cabeza. Me acompañó hacia afuera. Yo miraba su espalda ancha, erguida delante de mí como una montaña. Llegamos junto a un Maserati marrón oscuro. Isen abrió la puerta del copiloto con una leve sonrisa en los labios. No me subí, solo lo observé mientras conectaba el altavoz Bluetooth, y enseguida comenzó a sonar una melodía suave y familiar. El tarareo suave, acompañado por una guitarra que fluía como un arroyo, se deslizó tranquilamente en mis oídos. Era la canción romántica que había cantado en el festival artístico durante mi último año de secundaria. Isen fue mi acompañante al piano. Yo cantaba. El estacionamiento estaba en completo silencio. Solo la voz de Isen se escuchaba con claridad, fiel a su carácter directo y desinhibido. Emma, me enamoré de tu música a primera vista. La música es un adjetivo. Capítulo 11. Desde que Isen me confesó sus sentimientos, no nos habíamos vuelto a ver hasta que comenzó oficialmente la grabación de La Estrella Amateur de hoy. Fue entonces cuando descubrí que Isen era uno de los jueces del programa. Siempre me llamó genio musical, pero para mí, parecía que él era quien realmente merecía la admiración de todos. En aquel entonces, estábamos en situaciones parecidas, pero mientras yo suspiraba y me lamentaba, él brillaba como un sol que irradiaba calidez a todos a su alrededor. No importaba que estudiara Isen, siempre destacaba, actuación, canto, lo que fuera. Parecía que no había nada que no pudiera hacer. Sus frases más repetidas eran, la vida es para vivirla por uno mismo. Si realmente lo deseas, no hay nada imposible. Desde lejos, me saludó con una sonrisa cálida. Yo aparté la mirada con incomodidad. Además de mí, el programa contaba con varios cantautores originales. Selena fue la última en llegar, y enseguida se disculpó con una vocecita dulce. Perdón, mi novio estaba muy pegajoso. Me demoré un poco. Todos le lanzaron miradas cómplices, como si entendieran. Ella dirigió su mirada hacia mí con intención evidente. Tuve el claro presentimiento de que tramaba algo. Sospeché que el director no me había eliminado, sino que deliberadamente me emparejó con Selena para generar polémica en las redes. En el primer episodio, para añadir morbo, nos pidieron componer una canción improvisada con el tema La persona que más amamos, acompañada de guitarra. Cada palabra parecía aludir a la canción Florecer que Selena había interpretado recientemente, pero por la expresión de Selena, parecía que esa era la única canción que sabía cantar, y ni siquiera era suya. El equipo de producción nos dio solo 20 minutos para prepararnos. Bajo presión, es cuando más se nota el profesionalismo de un artista. Pensé un momento y decidí adaptar esa pequeña canción romántica que había escrito en la secundaria. Después bajé la cabeza y empecé a afinar mi guitarra.
Cuando se cumplieron los 20 minutos, vi que Selena dejó el bolígrafo con dificultad, pero durante su presentación, las caras de los jueces pasaron de la expectativa a la confusión y luego al desencanto. Uno de ellos comentó con diplomacia: quizás componer requiere ese momento de chispa comparada con florecer. Esta canción se queda un poco corta, pero como Selena tenía el respaldo de Luis, por más horrible que fuera, nadie se atrevía a decir la verdad. Todos la elogiaron y permitieron que avanzara. Al fin y al cabo, el guión del programa ya dictaba que Selena debía ganar a toda costa. De todos modos, cuando el show saliera al aire, el público solo buscaría entretenimiento. ¿Cuántos realmente entenderían la profundidad musical? Los jueces la elogiaban, y naturalmente, los comentarios del público seguían esa corriente, repitiendo como loros. Selena incluso se creyó todos esos elogios vacíos, hasta que el presentador, varias veces, tuvo que insistir para que Eisen hablara. Todos los presentes lo miraron expectantes. La credibilidad profesional de Eisen estaba bien consolidada, tanto en la música como en la actuación. Sus comentarios eran como una ancla, capaces de cambiar por completo la opinión pública. Simplemente alzó una ceja, levantó el extremo de los ojos y dibujó una leve sonrisa en los labios. ¿Qué demonios fue eso? En un instante, el bullicioso estudio quedó completamente en silencio. Capítulo 12. La sonrisa arrogante de Selena se congeló en su rostro. Eisen, en cambio, actuó como si no hubiera dicho nada. Se apoyó la barbilla en la mano y mantuvo la mirada fija, todo el tiempo, en la dirección de donde yo saldría al escenario. La cámara se giró hacia mí. El estilo melódico familiar y las rimas en las letras resonaron en cuanto comencé a cantar, y el público estalló en aplausos. Pero apenas había llegado a la mitad de la canción, cuando me detuvieron abruptamente. Las expresiones de los jueces cambiaron. Emma, dijo uno de ellos, la composición improvisada no significa copiar el trabajo de otros. El público empezó a murmurar. ¿Plagio? ¿Emma está loca? ¿De verdad plagió? Ya lo sabía. ¿Cómo una mujer sorda puede participar en un programa de música? Ya verán. La eliminarán en el primer episodio. Increíble. Y pensar que tenía esperanzas en ella. No se puede confiar en que una persona con discapacidad pueda escribir o cantar música. Apuesto a que todas sus canciones anteriores también son plagios. Selena no esperaba que me destruyera a mí misma en público. Su rostro mostraba una expresión de burla y satisfacción. Fue entonces cuando Eisen, que había permanecido en silencio hasta ese momento, finalmente reaccionó. Apretó los labios, giró ligeramente la cabeza y, con aparente calma, sacó la partitura de Florecer. Las canciones son como los hijos, dijo serenamente. Primero solo generan resonancia con quien las creó. Quisiera hacerle unas preguntas a la concursante número 1, añadió, lanzándole una mirada oblicua a Selena. ¿Cuál fue tu inspiración original para crear Florecer? ¿Podrías explicar el significado de cada línea de la letra? ¿Y qué representa el título? Aquellas 3 preguntas directas al alma dejaron a Selena completamente muda. Tras unos segundos eternos, frunció el ceño y respondió con mal humor. Señor juez, esto no tiene nada que ver con la prueba de improvisación. Además, ya obtuve mi tarjeta de pase, pero Eisen volvió su mirada hacia mí. ¿Cómo que no tiene relación? La improvisación también depende de la preparación y del talento del autor. El estilo de un artista puede variar, pero toda obra lleva inevitablemente su huella personal. Y en tus canciones, le dijo a Selena con frialdad, no encuentro ni el más mínimo rastro de ti. De hecho, incluso en tu supuesta improvisación de hoy, solo veo una torpe imitación de Florecer. Pero lo curioso, añadió con una sonrisa gélida, es que en Florecer sí veo la sombra de Emma. En ese instante comprendí de inmediato a qué se refería. Cuando volvió a mirarme, sonreí levemente y empecé a explicar, ante todos, el origen de mi supuesta canción improvisada. Al final, hablé sin rodeos. No sé si alguien más lo ha notado, pero el título Florecer no encaja realmente con la letra, porque su nombre original no era Florecer, sino Sueño. Con el rabillo del ojo, vi al director agitar las manos frenéticamente, pidiendo que apagaran las cámaras. Solté una risa irónica y elevé la voz. La letra no expresa un amor apasionado, sino la humildad y el anhelo que se esconden detrás del amor. Ella anhela poder estar a la misma altura que la persona que ama, caminar hombro a hombro hacia el futuro. Al terminar, miré a Selena, que temblaba sin control, y no pude evitar soltar una leve carcajada. Selena, lo robado siempre será robado. Si eres tan capaz, roba también mi cerebro. De lo contrario, puedo escribir cientos de canciones más, incluso mejores que Sueño, y tú no volverás a escribir ni una sola. Capítulo 13. A partir de ese momento, el programa fue suspendido de emergencia. Como los programas de variedades pueden editarse, Selena fue la primera en exigir al director que eliminara por completo ese segmento. Incluso advirtió a todos los presentes que nadie se atreviera a decir una sola palabra. Pero las bocas le pertenecen a las personas. Nadie sabe quién fue el valiente que grabó la escena con su celular y la subió a internet. Y no tardaron en aparecer los clásicos internautas de «Yo estuve ahí en persona», confirmando la veracidad de todo lo sucedido. Para los músicos, el plagio es una vergüenza imperdonable,
Una falta tan grave que puede significar la expulsión definitiva del círculo artístico. La opinión pública dio un vuelco en un instante, y todo el apoyo giró hacia mí. Encima, el actor ganador de múltiples premios, Eisen, publicó de inmediato en Weibo condenando el plagio como algo vergonzoso y se posicionó públicamente de mi lado. Selena quedó entonces completamente clavada en el pilar de la vergüenza. También sacaron a la luz algunas de sus canciones anteriores, y se descubrieron rastros de plagio. Una cantante poco conocida incluso subió un post llorando, con su documento de identidad en la mano, denunciando que Selena le había robado una canción. La convirtió en un álbum y la amenazó con destruirle la vida si se atrevía a decir algo. Esto provocó la ira colectiva. Los internautas se lanzaron en masa a insultarla en sus redes. Enviaron denuncias oficiales para eliminar sus canciones de las plataformas, e incluso filtraron su número de matrícula. Algunos hasta hicieron guardia para tirarle huevos podridos a su coche. Con la polémica creciendo como una bola de nieve, Selena se convirtió en la enemiga pública número 1, obligada a desaparecer del mundo digital. Yo aproveché la ola y publiqué varias de mis canciones inéditas junto con sus partituras originales, siguiendo el consejo de Eisen. También grabé la versión original de Sueño. A diferencia del tono forzado y exagerado de Selena, mi versión comenzaba con una voz grave, con un clímax dividido en dos partes, como una mariposa rompiendo su capullo, relatando una historia de amor que nunca llegó a concretarse, pero que, aún así, se negaba a rendirse ante el destino. Eso era lo que realmente quería transmitir esa canción. Finalmente, Sueño fue revelada al mundo con su verdadero rostro. Algunos oyentes atentos incluso descubrieron el nombre de Luis escondido en la letra. Los comentarios no se hicieron esperar. Nos equivocamos, la verdad. Emma y Luis hacían mejor pareja. Emma seguramente amó profundamente a Luis, tanto que ni siquiera se atrevió a decirlo. Emma creía que no era digna de Luis. Esta historia condenada al fracaso me rompe el corazón. Todos descubrieron el amor que alguna vez sentí por Luis. Me había esforzado mucho en esconder su nombre con cuidado en cada rincón de la canción. Y aún así, él mismo lo destruyó, para entregárselo a otra. 2 días después de todo esto, Luis ofreció una rueda de prensa. Anunció públicamente su compromiso con Selena. Claramente, intentaba usar esta noticia para silenciar los rumores negativos que envolvían a Selena. Después de todo, en esos días la empresa familiar de Selena había visto caer su valor en bolsa por culpa del escándalo del plagio. Como su prometido por conveniencia, no podía quedarse de brazos cruzados. Selena también publicó en Weibo diciendo que se retiraría del mundo del espectáculo para enmendar sus errores, lo cual equivalía, indirectamente, a admitir que me había plagiado. Y fue por todo esto que mi situación dio un giro de 180 grados. Las ofertas comenzaron a llover sin parar. Incluso el programa musical que había roto contrato conmigo volvió a buscarme. Me pidió disculpas y admitió que habían perdido a un verdadero talento. Me preguntaron si aún estaría dispuesta a participar en la segunda temporada, y si podía seguir componiendo para ellos. Capítulo 14. 3 meses después, vestía un vestido sirena en tonos rosa pálido, del brazo de Eisen, subiendo al escenario del que más orgullosa me sentía. Esta vez, el nombre que todos recordaban, finalmente era Emma. Levanté el trofeo de los premios de la canción dorada, con los ojos llenos de lágrimas. Todos aplaudían para mí. La mitad de mi discurso preparado se desvaneció bajo la intensidad del foco. Eisen esperaba en silencio a mi lado, ajustándome cuidadosamente el micrófono. Al alzar la vista, su mirada estaba llena de ternura. Ya nadie volvería a dirigirme palabras crueles. Tras una breve pausa, alentada por los ojos de Eisen, por fin reuní el valor para hablar. Este camino ha tenido lágrimas, risas, dolor y emoción, pero jamás me he arrepentido. La música es todo lo que quiero en esta vida. No hay otra opción. Me incliné en una reverencia. Al alzar la cabeza, me topé con una mirada contenida. Estaba sentado entre el público, con los ojos enrojecidos, mirándome fijamente sin moverse. Después de la ceremonia de premiación, Luis me detuvo en la entrada del banquete. Se veía desaliñado. Tenía una herida en la comisura de los labios. Su mandíbula antes pulcra mostraba una sombra de barba, y el cansancio se notaba en todo su rostro. Incluso había marcas visibles en su cuello. No era que no hubiera visto noticias sobre él. Decían que el día del compromiso dejó a Selena sola en el lugar, haciendo el ridículo de ambas familias, pero no le presté demasiada atención. Apenas me vio. El altivo heredero de antes tenía los ojos vidriosos. Dio un paso hacia mí, y tras dudar un segundo, me agarró la muñeca con delicadeza. Luis habló con voz ronca. Me tomó 3 meses darme cuenta de cuánto te amo. No sabía que esa canción era. Se detuvo, y en su mirada apareció una convicción arrogante. Ya lo aclaré con mi familia. No me casaré con Selena. Solo la ayudaré esta vez. Haré todo lo posible por convencerlos de que te acepten. Al ver que no respondía, una chispa de pánico cruzó por sus ojos, aunque intentó mantener la compostura. ¿Podemos volver? Emma, lo miré sin expresión. Luis se puso nervioso. Golpeó su ropa con torpeza y, de pronto, sus ojos brillaron al sacar un anillo plateado del bolsillo, intentando ponérmelo en el dedo anular. Emma, yo sé que todavía me amas. ¿No siempre quisiste casarte conmigo? Casémonos.
casémonos ahora mismo. Esas palabras con las que tanto soñé, ahora salían de su boca sin el menor cuidado, y él todavía no entendía lo que yo realmente deseaba. Luis, el mundo no gira a tu alrededor. Le solté la mano con fuerza. El anillo salió volando, cayó al suelo, rodó unas veces y se detuvo a un lado. Él se quedó atónito, mirando el anillo tirado en un rincón. Me di la vuelta para irme, pero Luis volvió a sujetarme y me atrajo hacia él. Me abrazó con fuerza y murmuró junto a mi oído: Emma, a veces no te entiendo. Eres tan frágil pero tan terca. No sé cómo manejarlo. Nunca aceptas mi ayuda, aunque estés en apuros. Prefieres resolverlo sola. Me haces sentir que no me amas en lo más mínimo, como si amaras más a tu música que a mí. Parecía que se estaba emocionando con sus propias palabras. Pensé que podía vivir sin ti, pero me fui hundiendo cada vez más. Sabía que eventualmente tendría que separarme de ti. No tenía derecho a elegir mi matrimonio. Tenía que unirme a Selena por conveniencia, pero no pude soltarte. En ese momento entendí que te amaba más de lo que creía, pero en ese instante, viendo su rostro pretendidamente profundo, solo me pareció ridículo. Luis, ¿no te cansa actuar? Él se quedó helado, retrocedí un paso, abriendo sutilmente la distancia entre los dos, y también marcando el límite definitivo. Luis, ya no te amo, no vuelvas a molestarme. Intentó acercarse de nuevo. Por el rabillo del ojo, vi una figura alta abalanzarse a toda velocidad, y con un solo puñetazo, tiró a Luis al suelo. Capítulo 15. Isen me protegió detrás de él, ocultando por completo su habitual actitud despreocupada. Su espalda subía y bajaba levemente por la ansiedad, mientras miraba desde lo alto a Luis, que yacía en el suelo, luchando por levantarse sin éxito. Pelearse en público siempre era una escena desagradable. Estiré el dedo y le di un leve toque en la cintura a Isen. Su espalda se tensó un segundo, y luego se relajó. Vámonos, susurré. Isen se giró obedientemente. Dimos apenas unos pasos cuando una voz ronca se oyó desde atrás. Emma, si ya no me amas, entonces dime, ¿qué pasa con esa canción? Antes eras tan dócil, tan tierna. Fueron esas malditas canciones las que te convirtieron en esto. Parecía desesperado por encontrar una verdad que le perteneciera solo a él. Me detuve y giré ligeramente el rostro. La luna de esta noche estaba llena, y su luz fragmentada caía sobre la cabeza de Luis. Por primera vez, vi en él algo parecido a la fragilidad. Seguía mirándome con terquedad, como si solo esperara una respuesta. Su rostro se superponía con el del joven que me rescató en aquel callejón años atrás. Desde que nos separamos, esta fue la primera vez que le hablé con tanta seriedad. Luis, tú nunca pensaste en caminar a mi lado toda la vida. Tampoco supiste nunca lo que es respetarme. Sonreí con sarcasmo, como ahora. Por ejemplo, jamás entendiste lo que me apasiona, ni lo que siento. Eso no es amor, es puro deseo de posesión. Ese príncipe altivo, acostumbrado a que todo girara en torno a él, ¿cómo iba a ofrecer un corazón sincero con tanta facilidad? Luis jamás entendería mis inseguridades, ni siquiera se dignaba a intentarlo. A estas alturas, lo único que lo atormenta es no entender por qué dejé de amarlo, cómo me atreví a dejar de amarlo, y además, no era dócil, solo parecía dócil porque tenía miedo, porque en ese entonces, te amaba profundamente, pero ahora, solo me das asco, añadí, muchísimo asco. Me giré y caminé hacia adelante. Este anillo, quería dártelo hace 3 años, gritó Luis de repente. Recogió el anillo del suelo y lo sostuvo en la palma de su mano. Su voz empezó a quebrarse, pero en aquel entonces, no estaba seguro. No escuché el resto. No me detuve. Isen alcanzó mi paso. Empezó a hablarme con naturalidad sobre el host de su nueva película. Ah, por cierto. Isen me miró. Hay un partido de fútbol en el estadio de Aiko dentro de poco. ¿Quieres ir? Me quedé un segundo en silencio. A los ojos de Isen, yo era simplemente una persona normal. Nunca hacía un drama por mis diferencias. Si él podía hacer algo, yo también podía. Asentí con la cabeza. Finalmente pareció aliviado. Redujo su paso, satisfecho, y siguió caminando a mi lado. La luz de la luna atravesó las nubes. Esta vez, seguiría mi camino sin volver la vista atrás. Epílogo. Puse toda mi energía en mi carrera. En los últimos años, gané todos los grandes premios de la industria musical, y eso, naturalmente, provocó envidias. De la noche a la mañana, aparecieron miles de comentarios diciendo que mi fama se debía al actor Isen. Los comentarios negativos encendieron la opinión pública. Me encontré con uno. Antes fue Luis, ahora es Isen. ¿Emma ha logrado algo por sí sola? Pero alguien le respondió de inmediato. El usuario se llamaba LZZ. ¿Cuándo podré cumplir mi sueño? LZZ. ¿Cuándo podré cumplir mi sueño? ¿Estás ciego? Las canciones de Emma, no me digas que nunca las escuchaste en bucle. Lo logró con su propio talento. Dominación mundial. Lo sabía. Estas mujeres solo pueden tener éxito si dependen de un hombre. TSK. LZZ. ¿Cuándo podré cumplir mi sueño? ¿Y tú de dónde saliste? ¿Macho básico? Largo de aquí. Los inútiles como tú solo saben quejarse por internet. ¿Emma se hundió hoy? ¿Soy la única a la que le parecen horribles las canciones de Emma? LZZ. ¿Cuándo podré cumplir mi sueño? Sí, solo tú.
Cada crítica hacia mí era respondida con perseverancia por esta persona. Me pasé toda la noche leyendo los comentarios. A la mañana siguiente, Isen me llamó y dijo que quería publicar algo en redes para aclarar todo. Le respondí sin pensar. No haría eso que sus comentarios parecieran verdad. Isen se quedó en silencio. Fui yo quien terminó consolándolo. Tranquilo. Sé que estás preocupado por mí, pero ya se me ocurrió una solución. Él no colgó. Después de un rato, suspiró. Emma, realmente has cambiado mucho. Mi mano se detuvo con el celular en la oreja. Solté una risita. Es que ahora tengo mucha más gente que me anima. La diferencia entre ser negado y ser apoyado puede cambiar por completo a una persona. De inmediato tomé una libreta y compuse una nueva canción. Sin equipos profesionales, solo mis auriculares, una guitarra y mi voz, cantando suavemente la historia de una chica con discapacidad auditiva que logró cumplir su sueño por sí sola. Ese mismo día, el tema, ¿por qué las mujeres no pueden triunfar por sí mismas?, llegó al primer puesto de tendencias. Usuario A. ¿Qué pasa? ¿Acaso las mujeres no pueden triunfar sin un hombre? Si tenemos talento, ¿por qué no mostrarlo? Usuario B. Yo apoyo a Emma, incluso cuando estaba con Luis. Nunca usó su relación para promocionar su música. Ella respeta más la música que nadie. Ustedes solo tienen envidia de que triunfe. Usuario C. Esta canción casi me hace llorar. Emma está contando su propia historia. ¿Verdad? Los fans se pusieron nostálgicos. Y mi antigua canción, Sueño, volvió a hacerse viral. El nombre de Luis volvió a salir a flote, junto con la situación actual de Selena. Se dice que después de que Luis la dejara plantada el día de su compromiso, ella sufrió una fuerte crisis. Llamó a periodistas. Amenazó con suicidarse cada 2 por 3, insistiendo en que tenía que casarse con Luis. Después de que él le diera una bofetada en público, ella se calmó por unos días, pero ahora volvió a las amenazas de lanzarse de un edificio. Aún así, Luis no cede. Incluso dijo públicamente que si lo seguían presionando, se haría monje, y que nadie volvería a tener control sobre él. Su padre casi lo mata a bastonazos delante de los periodistas. Luis todavía está recuperándose en el hospital. Toda la situación se volvió tan absurda que ya no sabía si era real o una broma. Seguí leyendo. El mismo usuario, ELZZ, ¿cuándo podré cumplir mi sueño?, había publicado una lluvia de comentarios. Luis ya se hizo monje. ¿Para qué seguir hablando de él? Yo creo que Isen y Emma hacen mejor pareja. Menos pasado, más presente. La forma en que Isen mira a Emma no es normal. Lancé una mirada al hombre que estaba tirado en el sofá con una sonrisa sospechosa en la cara y le dije, «Se te olvidó cambiar de cuenta». La cara de Isen se congeló al instante. Se incorporó de golpe. «No puede ser. Juraría que la cambié». Al levantar la vista y ver mi mirada inquisitiva, se rascó la cabeza con vergüenza y cambió de tema. «Tu papá no volvió a molestarte, ¿verdad?». Eso sí que me interesó. No lo delaté y le pregunté con curiosidad, «¿Qué hiciste?». «Desde que me hice famosa, mi padre me pedía dinero sin parar. Si me negaba, se plantaba en la puerta de mi empresa como si fuera un estafador. Llamé a la policía muchas veces, pero al ser un asunto familiar, no podían hacer nada». Isen se tocó la nariz, y sus bonitos ojos rasgados brillaron con frialdad. Por supuesto, tuve una buena y sincera charla con él. Lo miré con duda, pero su sonrisa parecía tan inocente. Nadie sabía que, la noche en que mi padre hizo una escena, el siempre amable Isen mostró una mirada helada mientras le colocaba un cuchillo en el cuello. No me importaría matar a alguien por Emma. Pero por suerte, al final, todo salió bien.